tronco encefálico 2, núcleos y tractos. Tradicionalmente se considera que los núcleos de la médula espinal están organizados en términos de 4 columnas funcionales apellidadas generales. Las columnas eferente, somática, general, para la musculatura voluntaria, la columna eferente visceral para ganglios del sistema nervioso autónomo. Y 2 columnas aferentes, llamadas la columna visceral para la sensibilidad que proviene de los órganos internos y la columna somática, aferente somática, para la sensibilidad proveniente de la piel o de la pared del cuerpo. Estas mismas columnas funcionales están representadas en el tronco encefálico, con la complejidad adicional que en este se agregan 3 columnas llamadas especiales. Para las aferencias relacionadas con los órganos de los sentidos, tenemos aferencia visceral especial y aferencia somática especial, además de una columna motora especial para la musculatura derivada de los arcos faríngeos. Esta es la visión tradicional que se mantiene en la mayoría de los textos. Sin embargo, estudios más recientes han puesto en duda su validez, sobre todo en base al origen embrionario de la musculatura derivada de arcos faríngeos. Se reconoce que esta musculatura inicialmente deriva del mismo mesodermo paraxial que la musculatura tradicionalmente llamada somática. Sin embargo, nosotros consideramos que esta clasificación igual tiene valor didáctico, dado que efectivamente los componentes funcionales de los núcleos de los nervios craneales en el tronco encefálico se organizan en columnas nucleares a lo largo del eje longitudinal del tegmento del tronco encefálico. Y a otras consideraciones que tienen que ver con la ubicación medial lateral o dorsal ventral de las distintas columnas que ayudan a su estudio. Durante el desarrollo embrionario, los núcleos aferentes derivan de la placa alar, en la región dorsal del tubo neural, mientras que los núcleos motores lo hacen de la placa basal, en la región ventral del tubo neural. Ambas placas están separadas por el surco limitante. En la médula, que mantiene la forma tubular hasta el adulto, esta disposición resulta en la conocida disposición de las astas dorsales sensitivas, derivadas de placa alar, y las astas ventrales motoras, derivadas de placa basal. En el tronco encefálico inicialmente sucede algo similar. Sin embargo, el crecimiento del cuarto ventrículo y el ensanchamiento de este hacia lateral modifica esta disposición, por cuanto el ventrículo se expande hacia dorsal y lateral, produciendo un desplazamiento de los derivados de placa alar hacia lateral. Este desplazamiento es muy marcado en el bulbo y en el puente, obviamente, por razones obvias. Está presente ahí el cuarto ventrículo. Y es menos marcado, obviamente, en el mesencéfalo, donde está el acueducto que mantiene una forma tubular. De modo que en el bulbo y puente, los núcleos motores, que inicialmente estaban ventrales, quedan en posición medial, y los núcleos sensitivos, que inicialmente estaban dorsales, se desplazan hacia lateral, producto del crecimiento del ventrículo, como vemos en esta figura de puente, en esta otra de bulbo. El concepto de columna funcional y la posición relativa de estas en relación al surco limitante queda más clara si se considera la disposición de los núcleos motores y aferentes a lo largo de las 3 divisiones del tronco encefálico. Consideremos un corte frontal de encéfalo que pase por el cerebro y por el tronco encefálico, tal como se ve en la figura. Vemos claramente las 3 divisiones del tronco en sentido longitudinal: mesencéfalo, puente, bulbo. Si cortamos el tronco a lo largo de la línea media, ahí, tenemos y la esquematizamos solamente la mitad derecha de este tronco encefálico, tenemos una figura o un esquema muy similar al que aparece en la figura 24 de la guía de neuroanatomía, en que aquí a la izquierda está la línea media,
hacia la derecha está lateral. Aquí tenemos el surco limitante y por lo tanto tenemos los núcleos motores hacia medial, los núcleos sensitivos hacia lateral. Tenemos las tres divisiones de tronco encefálico, mesencéfalo, puente, bulbo, y hacia inferior en la figura tenemos representada la médula espinal con su disposición entonces en la parte motora hacia anterior, en este caso sería, y la parte sensitiva hacia posterior. Entonces, si consideramos, por ejemplo, si se dibuja la posición mediolateral de los núcleos motores voluntarios, que no están asociados a los arcos faringios, encontramos que va a haber núcleos de este tipo en el mesencéfalo, en el puente y en el bulbo. En el mesencéfalo, constituyendo la columna eferente somática, ¿verdad? Esta columna está representada en el mesencéfalo rostral, por el núcleo oculomotor, responsable de inervación de músculos extraoculares. Y en el mesencéfalo caudal está representada por el núcleo troclear, que inerva el oblicuo superior. En el puente, y en el puente caudal, como vemos aquí en la figura, si nos desplazamos hacia inferior vamos hacia caudal, está la columna representada por el núcleo abducens, que inerva el recto lateral también de la musculatura extraocular. Y por último, en la mitad inferior del bulbo, encontramos esta columna representada por el núcleo hipogloso, para la musculatura voluntaria de la lengua. Entonces, vemos que la disposición de esta columna está cerca de la línea media y está representada entonces por distintos núcleos que se mantienen en esa posición a lo largo del tronco encefálico. Si nos desplazamos un poquito hacia lateral, vemos en naranjo la columna eferente visceral, representada también en mesencéfalo rostral por un núcleo llamado el núcleo oculomotor accesorio. Los nombres en la columna de nombres aquí a la derecha están algunos en nomenclatura antigua, pero en la guía los van a encontrar con la nomenclatura según la terminología anatómica. Decía el núcleo oculomotor accesorio en el mesencéfalo rostral. La columna eferente visceral también está representada en el puente por el núcleo salivar superior o salivatorio superior para los ganglios parasimpáticos, pterigopalatino y submandibular. En el bulbo, esta columna está representada por dos núcleos, en parte el núcleo salivar inferior, que inerva el ganglio óptico, y en forma muy importante, porque es un núcleo bastante grande y conspicuo, por el núcleo dorsal del vago, que obviamente inerva todos los ganglios parasimpáticos que son inervados por el nervio vago, en tórax y en abdomen. Aquí está ubicado entonces también en otra posición, separada de los anteriores, la tercera columna motora, que corresponde a lo que se llamaba anteriormente eferente visceral especial. Esa columna está representada solamente en puente y en bulbo, y en el puente rostral la encontramos representada por el núcleo motor del trigémino, que inerva la musculatura masticatoria derivada del primer arco faringio. En el puente caudal la encontramos representada por el núcleo del facial, que inerva la musculatura de la mímica y otros, ¿verdad?, derivados del segundo arco faringio. Y por último, en el bulbo encontramos el núcleo ambiguo, que inerva musculatura de la faringe y de la laringe, asociada entonces a los arcos faringios más posteriores. Enseguida tenemos el surco limitante. Los núcleos que se encuentran hacia el lateral del surco limitante van a ser aferentes. El más cercano al surco limitante es el núcleo que está representado aquí en esta figura a lo largo de todo el bulbo y parte casi en la unión bulbo-pontina donde termina, es una columna que representa los componentes funcionales llamados aferentes viscerales, tanto el general, hacia caudal en el bulbo, como el especial, que sería el que tiene relación con el gusto, hacia rostral en el bulbo y casi en la unión bulbo-pontina. Este núcleo es el llamado núcleo del tracto solitario, o en terminología moderna, núcleo solitario.
es un complejo de núcleos en que al menos tiene dos partes, que tradicionalmente se describen como una parte gustatoria, como dije antes, y una parte visceral general. También en algunos textos aparece como cardiorrespiratorio en la porción más caudal. Hacia lateral, tenemos la ubicación de esta otra columna llamada aferente somática especial tradicionalmente. Está representada por los núcleos vestibulares, que son 4 como vemos aquí, superior, medial, lateral e inferior, que reciben los aferentes del nervio vestibular, y por los núcleos cocleares, que son al menos 2 grupos de complejos, dorsal y ventrales, que reciben los aferentes de la parte coclear del nervio vestíbulo coclear. Se me olvidó decir que el núcleo del tracto solitario recibe aferentes en la parte gustativa de los nervios facial, glosofaringio y en parte del vago, y en la parte visceral, general, recibe aferencias de los nervios glosofaringio y vago. Entonces tenemos 2 columnas en un solo núcleo y una columna adicional representada por los núcleos vestibulares y el coclear. Y por último, en la porción más lateral de este tronco encefálico, tenemos esta columna larga que ocupa todo el tronco encefálico, representada por 3 núcleos, que son los núcleos sensitivos del trigémino. En el mesencéfalo, el núcleo mesencefálico, también se alcanza parte del puente. En el puente rostral, el núcleo principal del trigémino. Y en el puente caudal y en el bulbo, y continuándose casi hasta la médula espinal, como que se prolonga con la sustancia gelatinosa de la médula espinal, tenemos el núcleo espinal del trigémino. Tenemos así 7 columnas funcionales, representadas entonces por un número bastante importante de núcleos que difieren de acuerdo a su función, también difieren en términos de su posición de medial a lateral en el tronco encefálico. El diagrama longitudinal que acabamos de revisar y el que tienen ustedes en la guía no nos permite visualizar la posición dorso-ventral de las columnas. Esto lo podemos ver mejor en cortes transversales, como los que ustedes también tienen en la guía. Tienen 4 niveles de bulbo, 3 de puente y 2 de mesencéfalo. Podemos ejemplificar esta posición diferencial de las columnas nucleares en el sentido dorso-ventral y repasar la disposición en sentido medio-lateral, revisando un corte tipo de tronco encefálico, en particular a nivel de bulbo, ya que es la región del tronco que tiene las 7 columnas presentes. Entonces encontramos aquí un bulbo, en que tenemos aquí la cavidad ventricular, la línea media, y tenemos acá la posición del surco limitante. El grupo de núcleos más mediales corresponde a la columna motora somática para musculatura voluntaria. Está, como vemos, ubicado en el piso del ventrículo. De hecho, en el bulbo esto corresponde al núcleo hipogloso, que deja, como sabemos, un relieve en el piso del ventrículo llamado el trígono del hipogloso. En el puente, esta columna nuclear está representada por el núcleo abducens, que también deja un relieve en el piso del ventrículo, el cual se llama el colículo facial, en la eminencia media del cuarto ventrículo. Hacia lateral de este núcleo eferente somático tenemos el eferente visceral, pintado de color naranjo. El eferente visceral, en este caso del bulbo, está representado por el núcleo del vago, el núcleo dorsal del vago. Y como vemos, este núcleo dorsal del vago también se encuentra en el piso del ventrículo y, como sabemos, también deja un relieve en el piso del ventrículo representado por el trígono del vago. Los otros núcleos eferentes viscerales a lo largo del puente, del resto de la parte rostral del bulbo, puente y mesencéfalo, son más pequeños. Hacia ventral, en esta misma región medial del tronco encefálico, tenemos la columna eferente visceral especial, representada, entonces, pues, decíamos, por los núcleos motores que dan inervación a musculatura derivada de los arcos faringios. Y en el caso del bulbo, esa columna está representada por el núcleo ambiguo,
responsable de la inervación de musculatura de faringe y laringe y que sale mediante los nervios glosofaringio vago y la porción craneal del nervio accesorio. Hacia lateral tenemos el surco limitante y por lo tanto los núcleos que van a estar ubicados hacia lateral de esta región son núcleos aferentes. El más medial de ellos, el más cercano al surco limitante, corresponde a la columna aferente visceral, tanto especial como general, tanto la que tiene que ver con el gusto como la que tiene que ver con las aferencias viscerales, representado en todo el tronco por este núcleo en particular ubicado en el bulbo, el núcleo solitario o núcleo del tracto solitario. Hacia lateral, también en el piso, a lo largo del piso del cuarto ventrículo, encontramos esta región extensa ocupada por los núcleos vestibulares, en el caso del corte que estamos viendo aquí, que ocupa el área del cuarto ventrículo que llamamos área vestibular lateral. Corresponde entonces al relieve que queda en el piso del ventrículo formado por estos núcleos vestibulares. Los otros núcleos que representan esta columna en general en el tronco son los núcleos cocleares y esos los vamos a encontrar tan laterales que incluso parece que se estuvieran como cayendo, por así decir, del pedúnculo cerebeloso inferior en la unión bulbo-pontina, en un corte de bulbo más rostral. Ahí tenemos entonces tres columnas aferentes. La cuarta columna, la más lateral de todos, es tan lateral que se desplaza un poquito hacia ventral. Está representada en todo el tronco y corresponde a los núcleos aferentes del trigémino, los núcleos sensitivos del trigémino, aferente, somático, general. Esta columna de núcleos está representada en este nivel de bulbo por el núcleo espinal del trigémino. Esta tabla muestra la composición de tipos funcionales en cada uno de los 12 pares de nervios craneanos, para que tengamos una idea de cuántos núcleos más o menos están asociados a cada uno de ellos. Hay algunos que son bastante simples, a los cuales les corresponde solamente un núcleo, por ejemplo, el núcleo troclear o el nervio troclear. Pero hay otros que son bastante complejos. Examinemos, por ejemplo, el glosofaringio, que es un nervio que tiene todos los componentes y vemos entonces que tiene un número importante de núcleos asociados. Cada uno de ellos, los colores representan los distintos componentes funcionales de las columnas que hemos estado revisando. Podemos hacer un pequeño ejercicio, que es un poco la idea que vamos a intentar ejercitar en la sesión presencial y que en parte también en el seminario, y es de ubicar dentro de los distintos cortes o niveles del tronco encefálico los distintos núcleos motores aferentes y tratar de entonces hacer como una especie de mapa del tronco encefálico en que sepamos nosotros más o menos dónde deberíamos buscar la posición de tal y cual núcleo, sabiendo su componente funcional o de qué nervio se trata, qué componente del nervio se trata. Entonces podemos hacer ejercicios como el que se les propone aquí en esta figura, trazar con una línea en la figura de la guía la posición del surco limitante y decir qué núcleos motores y aferentes hay, los motores hacia medial del surco limitante, por supuesto los aferentes hacia lateral. Entonces hacemos el ejercicio y trazamos el surco limitante más o menos ahí. Los núcleos que nos quedan hacia medial van a ser los núcleos motores, representados en este nivel por el núcleo marcado con el número 5, con el número 6, y hacia ventral un poco con el número 8. Corresponden a los núcleos abducens, salivar superior y facial. Hacia lateral vamos a tener núcleos sensitivos que van a estar o aferentes, que van a estar representados por el número 16, núcleo vestibular, y por el número 10, que corresponde al núcleo espinal del trigémino. ¿Qué núcleos de nervios craneales se localizan en el piso del ventrículo a este nivel?
otra pregunta. Ahora dice relación ya no con la cosa medial lateral, sino que dorso-ventral. ¿Qué es lo que encontramos en el piso del ventrículo a este nivel? Y la respuesta es, obviamente, el núcleo abducens, que produce un relieve en el piso del ventrículo, como todos ya sabemos. Entonces ahí está la respuesta del ejercicio planteado. Bueno, el tronco encefálico no solo contiene núcleos de nervios craneales, también están presentes otros grupos nucleares, en general derivados de la placa alar, al igual que los núcleos sensitivos de los nervios craneales, pero que migran para encontrar distintas posiciones en bulbo, puente y mesencéfalo. Estos núcleos tienen conexiones que esencialmente no son segmentarias, en el sentido de que no se conectan directamente con territorios del cuerpo a través de nervios. Por lo tanto, los llamamos núcleos suprasegmentarios para distinguirlos de los núcleos de los nervios craneales. Las 3 divisiones del tronco poseen núcleos de esta clase, como veremos más adelante. Por otra parte, el tronco está atravesado por numerosos tractos ascendentes y descendentes. Los más importantes aparecen en esta figura, para que recordemos que su localización en el tronco es importante y debemos conocerla en los distintos niveles de cortes del tronco encefálico representados en la guía. En el tegmento encontramos los 2 principales tractos ascendentes que se originan a nivel de la médula espinal. Son el sal, que en general se ubica hacia lateral a lo largo de todo el tronco encefálico, y el lemnisco medial, que se origina de los núcleos grácil y cuneiforme a nivel del bulbo caudal y que luego se ubica, como su nombre lo indica, medial a lo largo del tronco encefálico, tanto del bulbo rostral como en el puente, y en el mesencéfalo se desplaza un poco hacia al lateral por la aparición del núcleo rojo. Pero en general en bulbo y en puente lo vamos a encontrar medial. Esos son los 2 principales tractos aferentes que llevan información desde la médula espinal hacia regiones superiores del neuroeje. El principal tracto motor, ya lo conocemos también, ubicado en la base del tronco encefálico, son los tractos córtico-espinales, los 2 tractos córtico-espinales y el tracto córtico-nuclear. Lo vamos a encontrar presente en todo el tronco encefálico, en la base, formando parte del pedúnculo del mesencéfalo, en la base del puente y luego en las pirámides a nivel de bulbo. Bien, entonces a nivel tanto de mesencéfalo, puente, bulbo, vamos a encontrar estos tractos principales y también algunos núcleos propios o suprasegmentarios que son distinguibles casi macroscópicamente, algunos de ellos, y debemos conocer entonces su existencia. Estos dibujos que vienen ahora resumen entonces la presencia de núcleos propios del tronco, de cada segmento del tronco encefálico y los tractos que vamos a encontrar a lo largo del tronco. Para el mesencéfalo tenemos como núcleos propios la sustancia nigra, el núcleo rojo. Más adelante vamos a ir aprendiendo con qué se relacionan estos núcleos, pero en general la sustancia nigra está relacionada con los núcleos de la base por conectividad y el núcleo rojo es un núcleo motor que proyecta hacia la médula espinal, entre otras cosas. También encontramos los colículos, el superior que se ve en este dibujo de mesencéfalo rostral, el inferior. El colículo superior está relacionado con movimientos oculares y esencialmente, sobre todo movimientos de tipo reflejo de los ojos, y el colículo inferior es parte de la vía auditiva. Tenemos además núcleos pretectales que se encuentran anteriores a los colículos, de ahí el nombre pretectales, el tectum es el techo, los colículos. Encontramos también la formación reticular en amarillo. En parte en el mesencéfalo destaca esta estructura alrededor del acueducto que se llama la sustancia gris periacueductal.
y los tractos más importantes, lemnisco medial, que como dije antes se desplaza hacia lateral un poquito en el mesencéfalo debido a la aparición del núcleo rojo en el mesencéfalo rostral, y el sistema anterolateral, más los tractos córtico-espinales en la base. A nivel de puente, los núcleos propios están representados por el complejo olivar superior, más algunos tractos asociados, algunos de ellos tienen elementos nucleares, el cuerpo trapezoide, el lemnisco lateral pueden tener núcleos en su interior. Todas estas estructuras pertenecen a la vía auditiva y se encuentran en el tegmento pontino. Asimismo, tenemos otros núcleos propios del puente, los llamados núcleos pontinos, núcleos y fibras del puente también se llaman, que se relacionan con el cerebelo y los vamos a encontrar en la base del puente, rodeando los tractos córtico-espinales presentes en toda esta región del tronco encefálico. Por supuesto, además tenemos formación reticular, todo lo que está en amarillo. En cuanto a tractos, podemos reconocer aquí la posición del lemnisco medial. Hacia lateral encontramos hacia lateral del lemnisco encontramos el sistema anterolateral. El lemnisco, nótese que tiene esta posición horizontal, tanto en puente como en mesencéfalo. Hacia lateral decía el sal, y en la base, ya mencioné, los tractos córtico-espinales y córtico-nucleares. A nivel de bulbo, encontramos en el tegmento este complejo nuclear que deja incluso un relieve hacia la superficie, es el complejo olivar inferior, responsable del relieve conocido como la oliva vulvar. También este es un núcleo que se relaciona con el cerebelo. También encontramos en el tegmento del bulbo formación reticular. Y en cuanto a tractos, reconocemos el lemnisco medial, hacia la línea media, como su nombre lo indica, entre las dos olivas. Nótese que está en posición vertical aquí. Hacia lateral encontramos el sistema anterolateral representado, no se ve aquí por la flauta, lo siento, no se ve, ¿ya? Y encontramos también los tractos córtico-espinales representados por las pirámides, en la base, o lo que correspondería a la base del bulbo. Por supuesto, hay muchos más tractos que los que hemos mencionado. Algunos son bastante importantes. Tenemos tractos que ya conocemos su posición en la médula espinal, los tractos que se originan a nivel de tronco encefálico y proyectan hacia la médula. Algunos de ellos se muestran aquí en esta figura. Tenemos el fascículo longitudinal medial o tracto vestíbulo espinal medial, es lo mismo, desciende hacia la médula. Tenemos el tracto vestíbulo espinal lateral, en una posición distinta. Este otro dibujo de acá muestra el tracto rubroespinal en verde y su posición a lo largo del tronco encefálico. Los tractos retículoespinales, desde la formación reticular de puente de bulbo hacia la médula espinal. Y esta otra figura acá muestra la posición de dos importantes tractos ascendentes, los tractos espinocerebelosos, ubicados hacia lateral y que se dirigen hacia el cerebelo, como su nombre lo indica. Entonces, hay más tractos, por supuesto, también está el tracto tegmental central, en fin, otros tractos. Lo importante es que hay que, conocer que existen. Algunos de ellos, su posición es fácilmente visible en cortes como los que tenemos en la guía, como el que se muestra en esta figura. Por ejemplo, aquí podemos ver fácilmente el fascículo longitudinal medial o tracto vestíbulo espinal medial a este nivel, representado entonces por esos puntitos de color oscuro. Recordemos que estos cortes son cortes teñidos para mielina y por lo tanto la sustancia blanca se ve oscura. Algunos de ellos entonces pueden ser reconocidos en la guía, en los distintos cortes representados en la guía de neuroanatomía. Hagamos un pequeño ejercicio para ver si al menos podemos reconocer los tres tractos principales que ya hemos mencionado. Entonces, ¿dónde se localizan las vías de la derecha en la figura de abajo? Primero tenemos que identificar las vías y luego reconocerlas en un corte transversal de bulbo como este extraído de la guía.
Entonces, mira, observamos la figura acá y vemos este tracto que se origina de estas neuronas en la corteza, que se dirige hacia caudal para llegar a la médula espinal. Sería el tracto córtico-espinal. Ese tracto está ubicado en la figura de la izquierda en las pirámides, los tractos motores descendentes ubicados en las pirámides de la base del bulbo. Luego tenemos el tracto aquí en verde, representado, aquí se origina de estas neuronas que están acá, lo tenemos ahí una cosa rara, aquí hay dos estructuras nucleares, luego se posiciona en la línea media y asciende hacia el tálamo. Ese tracto es el lemnisco medial. Lo encontramos en un corte transversal de bulbo entre las dos olivas, ¿verdad?, en posición medial. Y por último tenemos el tracto en naranja, se origina de estas neuronas ubicadas en el asta dorsal de la médula, cruza la línea media, se ubica acá hacia anterior y lateral en la médula espinal, asciende por lateral, por todo el tronco encefálico para llegar al tálamo. Ese tracto corresponde al SAL y lo vamos a encontrar en esta posición. Es un ejemplo del tipo de ejercicios que uno puede hacer para reconocer, para saber si uno se orienta en los distintos niveles de tronco encefálico. Bueno, lo que hemos resumido en esta cápsula nos da una idea de lo complejo que es estudiar la estructura interna del tronco encefálico. Les recomiendo que una vez que hayan comprendido las principales características de su organización delineadas acá, estudien nivel a nivel usando su guía y usando morfo.cl. Un buen, si necesitan un elemento adicional, bibliografía adicional para estudiarlo más en profundidad, recomiendo los capítulos correspondientes del libro Haynes. Además, ustedes tendrán un apunte hecho por compañeros de cursos superiores que también resume de una manera bastante esquemática lo que hemos visto en las dos cápsulas anteriores.